Esperen que quiero ver que se comparta con sonido. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar conforme habíamos avanzado el martes pasado, con las acciones derivadas del proceso sucesorio. Vamos a encontrarnos con una gran acción que es la de reducción de la herencia. De esas se derivan otras sobre las que vamos a avanzar. Tengan en cuenta que el nuevo régimen del Código Civil y Comercial regula los artículos 2277 a 2531, todo lo concerniente al juicio sucesorio. Repasamos que tenemos tres tipos de sucesiones: la ad intestato, la testamentaria y la vacante. En lo que se refiere a las acciones, nos vamos a encontrar con las relacionadas con los casos en los que la legítima se encuentra supuestamente violentada o restringida, y prácticamente vamos a señalar, ahora vamos a compartir pantalla, pero aquellas en las que el causante ha efectuado una donación. A ver si puedo acá. Ahí vamos. Bien. El causante ha realizado alguna donación o alguna disposición puede ser de testamento, y ha invadido la legítima de los herederos. Siempre estamos hablando de los herederos forzosos, ¿no? Tengan en cuenta ustedes que la legítima es esa institución que compatibiliza la autonomía de voluntad por un lado con los derechos hereditarios del heredero forzoso. Eso surge de nuestro derecho, digamos, de raigambre constitucional, que es que ningún derecho a testar es absoluto, sino que es relativo. Pero en cuanto a la historia de esta legítima, podemos señalar que antiguamente la expectativa de vida era menor. Entonces lo que se trataba de preservar era la vida de los hijos y del cónyuge, que generalmente la vida del causante se entroncaba, digamos, a lo que hoy serían 50, 60 años, generalmente quedando hijos menores o que todavía no habían iniciado una actividad propia. Entonces nuestro derecho tendía a tutelar, garantizarle esta legítima. Lo mismo con el cónyuge, que generalmente no tenía medios de vida suficientes, ¿no? Y también tengan presente que hay estados en los que no existe esta limitación, como es Estados Unidos y Canadá, pero en el resto del mundo siempre hay una restricción a esta libertad. Cuando hablamos de legítima, tenemos que recurrir al 2445 del nuevo Código Civil y Comercial, que determina los descendientes 2/3, ascendientes medio y cónyuge medio, que serían los legitimarios para este tipo de acciones, ¿no? Siempre tengan presente que el testador no puede ni sujetar a condición ni a gravamen estas porciones legítimas, y si lo hace se consideran no escritas. La novedad en nuestra nueva regulación del Código Civil y Comercial es que sí se permite la constitución de fideicomiso. Y respecto a las prescripciones, tengan en cuenta
que son imprescriptibles la acción de petición de herencia y la de partición, no así las restantes acciones que tendríamos que tenerlas incluidas en la prescripción genérica de 5 años. ¿Cómo computamos estos bienes donados? ¿No? Tenemos un doble tiempo y tenemos que hablar del activo líquido. ¿Cuándo y cómo computamos? Por un lado, tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces transcurre mucho tiempo, el estado del bien a la época de la donación, o sea, cuando se donó, en qué estado se encontraba. Y el valor a la época de la partición. Esto surge del 2445 del Código Civil y Comercial. Ahora bien, pasando a las acciones que podemos decir pueden derivar de cualquier violación de esta legítima, que dijimos, bueno, en definitiva es la acción general del complemento de legítima. Hablamos de petición de herencia, ¿no? En aquellos supuestos en que el heredero no es reconocido como tal y se dirige a otro que sí lo es. La de nulidad de testamento, cuando hay alguna de las cláusulas que está restringiendo el valor de la legítima o conteniendo cláusulas inapropiadas. La partición, esta posibilidad de dividir los herederos los bienes. La colación, o sea, cuando se han donado bienes, en esos supuestos los quiero traer a la masa de la herencia el valor de los bienes para computarlos. La acción de entrega de la legítima, simulación y acciones de familia. En simulación la hemos incluido porque pueden ser aquellos negocios que se dan dentro de un negocio aparente, que puede ser una compraventa onerosa, pero dentro está una donación gratuita en definitiva. ¿No? Bajo el aspecto de un negocio se tapa otro, que es el real. Esas ya nacen con la intención de engañar, entonces esas son muy difíciles en cuanto a su prueba. Y las acciones de familia que las dejamos también como residuales también, porque quizá para una petición de herencia necesito primero realizar una acción de familia, como puede ser un reconocimiento de paternidad. De todo esto nosotros vamos a hacer hoy un trabajo práctico en el cual ustedes van a tener que reconocer ante distintos supuestos de hecho cuál es la acción que aconseja. La petición de herencia, bueno, la tienen en el 2310, 2315, para la entrega total o parcial de la herencia sobre un reconocimiento de calidad de heredero respecto a otro que está en posesión de la herencia. Esta, como dijimos, es imprescriptible. ¿Cuál es el sentido de esta acción? Bueno, restituir los bienes o la indemnización. Tengan en cuenta que nuestro código siempre habla de la prioridad de la especie, ¿no? Pero deja la posibilidad de un supuesto de devolución en dinero para el caso de no ser posible o causar más perjuicio. Por supuesto tenemos normas supletorias como la reivindicación. Imagínense el supuesto de que el causante vende o dona a uno de los herederos un bien violando la legítima, y este heredero a su vez vende el bien a un tercero, poseedor de buena o mala fe, en cuyo caso tendríamos que ir no solo con la petición de herencia o la reducción o la nulidad de testamento, lo que fuere, sino que además quizá una acción de reivindicación contra esos terceros. Y respecto al poseedor de mala fe, acuérdense que es el que tenía la obligación o debió conocer que estos eran herederos o que se ignoraron los herederos. El heredero aparente es aquel cuyos actos válidos se notan por administraba la herencia o ejercía como heredero la posesión de la herencia. Heredero aparente. Bueno, respecto de la partición, es aquella acción que quiero para poner cese a la indivisión. No se olviden que cuando termina la sucesión y inscribimos la inscripción de bienes en el registro, eso produce la indivisión.
todos son los que acceden a esos bienes. Queremos un día ponerle fin y tengan presente que esa acción es imprescriptible y que cualquiera de ellos puede pedirla. También pueden, como dice, ¿no?, por vía de subrogación pedir a los acreedores para cobrarse de ella. No se olviden que la sucesión es aquella acción tendiente a declarar herederos y a pagar deudas. Así que también estarían los acreedores habilitados. La partición puede ser privada, puede ser que todos de acuerdo concurran a un escribano, hagan una cuenta particionaria. Esto también lo habíamos pedido para la clase de hoy, que indiquen cómo harían esta cuenta particionaria. Puede ser judicial, o debe ser judicial en el caso de que haya incapaces, menores, con capacidad restringida, o a veces esos herederos ausentes que llamados a la audiencia no concurren y tampoco han manifestado la renuncia a tal. Terceros que se oponen a la partición privada, pueden ser los acreedores, porque sospechan que se van a bajar el valor de los bienes. Y también aquellos que no se ponen de acuerdo en la forma de partición, que les diría es la más común. Los herederos mayores, capaces, que convocados a la audiencia, a nombrar partidor, lo que fuere, todo el proceso regulado por el Código Procesal, no se ponen de acuerdo. También puede haber una partición provisoria para el caso de que alguno use o goce de un bien, simplemente para el disfrute. La colación, como otra de las acciones, cuando sabemos que hubo un anticipo de herencia, queremos que ese bien que se donó, que se transfirió a un heredero, se incluya, se contabilice dentro de la porción hereditaria que le corresponde al resto de los herederos. Esa es la finalidad, traer ese anticipo que puede ser el valor, no necesariamente hay que recuperar el bien, sino que determinar el valor e incluirlo dentro de la masa partible. En cuanto a la donación a título gratuito realizada a favor de quien no es heredero, queda sujeta a la acción de reducción de herencia. Así que la colación sería entre herederos y la de reducción contra alguien a quien se ha favorecido y no es heredero. Bueno, esta es la simulación, ya les explicamos, la hemos puesto como una genérica, ¿no? Cuando se quiere engañar, darle una apariencia a un negocio que no lo tiene. El artículo 333 a 337 es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Hay intención de disfrazar, en definitiva. Puede ser absoluta, se oculta porque no se sabe su causa, figuran dos negocios, uno que es aparente externamente, pero el negocio verdadero está disimulado, engañado, para que no se conozca la totalidad o la finalidad. Esto es lo que decíamos, que muchas veces en la simulación lo que tenemos que recurrir en cuanto a la prueba es a indicios, supuestos, deducciones, y esta materia, ¿no?, de difícil prueba tiene la triple característica porque está constituida por un hecho oculto, muchas veces psíquicos porque pasan por la mente de la persona y no están volcados a algo material, y generalmente ilícitos, porque por esa razón están ocultos, porque está prohibido por la ley. Tengan en cuenta esta carga de la prueba de presunciones e indicios. Puede tratarse de la carga dinámica de la prueba, o sea, hacerle probar a aquel en que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, en definitiva, ¿no? Pero siempre vamos a tener la característica de ser una prueba indirecta, a base de indicios, de conjeturas, de suposiciones. Y muchas veces es en este juicio en el que nosotros recabamos los testimonios de parientes, personas directas, dependientes, los que estaban en la intimidad
del hogar o de la relación de las personas. ¿Mm? O sea, aquellos testigos que en un juicio normal estarían excluidos pueden admitirse. Las acciones de estado de familia, 576 a 593, 712 a 723, las acciones de filiación, acuérdense lo mismo, son imprescriptibles, derivadas de consecuencias patrimoniales, que a veces están sujetas a prescripción. Y el nuevo Código Civil incorpora un tercer tipo de filiación, que es la de voluntad procreacional. Aquellos que tienen intención de someterse a tratamientos para gestación. Tenga presente, en el caso de no haber sido reconocido alguno de los hijos, el causante hubiera fallecido, tendrán que recorrer este tipo de acciones como la declaración de paternidad o estado de familia para luego presentarse. Suelen requerirse en familia y pedir su anotación en el juicio sucesorio. Bueno, la inadmisibilidad de la impugnación de hijos nacidos por técnicas de reproducción asistida si hay consentimiento previo, informado y libre. También puede pedirse la prueba genérica de parte o de oficio, post-mortem, muchas veces con exhumación del cadáver, o para evitar eso si hay parientes que se someten voluntariamente a la misma, y la reclamación de filiación, el hijo contra los padres o el hijo contra los herederos, también puede ser continuada por los herederos, y es una posibilidad requerir a la madre que nos suministre la identidad del padre. La apariencia de Estado, también interpuesta por el hijo, la madre, cónyuge y todo tercero que invoque interés legítimo. Acuérdense que tenemos 1 año para la inscripción, y en ese plazo el cónyuge también puede reclamar el Estado, y el que da luz durante el matrimonio dentro de los 300 días siguientes de la demanda o nulidad de divorcio también puede impugnar esta presunción de ley de que el hijo es nacido del causante, por ejemplo. Bueno, tengan en cuenta la unión convivencial. Puede ser causa de indignidad en el caso de haber sido autor o partícipe de un delito doloso contra la persona, su honor, su integridad sexual, libertad. No puede ser testigo en el testamento de su pareja. La única diferencia trascendente entre la unión convivencial y el matrimonio es que el segundo otorga a las partes la calidad de heredero forzoso. Esto es importante, que siempre es una duda. Mientras que el primero no. Y que las nupcias tienen como régimen supletorio de la comunidad, mientras que la convivencia tiene como régimen patrimonial supletorio el de la separación de bienes. Tengan en cuenta también, que no lo dijimos, que en el nuevo Código Civil y Comercial tenemos la posibilidad de tener un régimen distinto de los bienes, que es la convivencia y la separación de bienes. Eso hay que tenerlo presente al momento del sucesorio, ¿no? Porque nos puede modificar la legítima, justamente. Bueno, entonces, repasando, la petición de herencia para obtener la entrega total o parcial en base al reconocimiento de la calidad de heredero, esto que hablábamos recién, ¿no? La nulidad de testamento, porque hay alguna cláusula que está prohibida, que tiene defectos de forma, que fue dado por una persona sin razón, por un incapaz, porque tenía imposibilidad de comunicarse, porque fue hecho por error, dolo o violencia, ese testamento, o por cualquier defecto de fondo, de forma, ¿no? Tengan en cuenta el 2457 y que puede ser deducida por cualquier interesado, lo habilita el 2469. La partición, para poner fin a la indivisión hereditaria, es imprescriptible, 2368. La colación, por los descendientes, cónyuge supérstite,
que concurren a la sucesión intestada deben colisionar a la masa hereditaria del valor de los bienes que fueron donados por el causante en vida. Y tengan presente que en el caso de decir oneroso se presume que fue gratuito, aunque lo diga. Tenemos que simplemente repasar los artículos para la intestada, 24-24, si fueran de descendientes 24-26, ascendientes 24-31, cónyuge 24-33, colaterales 24-38 y sucesión vacante 24-41. Y tengan en cuenta una modificación importante del Código Civil y Comercial, que fue la mejora de la legítima para aquellos supuestos de herederos con discapacidad o incapacitados, que pueden mejorarse en 1/3 la legítima. Así que en el caso de ser así, no estarían habilitados para realizarlo. Nosotros vamos a trabajar básicamente hoy con los supuestos en tres hechos que les vamos a relatar. En el caso ustedes van a tener que hacer siempre lo mismo. Van a tener que determinar quiénes son los legitimarios, cómo debió realizarse el cómputo de la legítima, según fueren, cómo debe hacerse el valor de los bienes, cómo damos con esos bienes para hacer el cómputo, y si hay distinta época, cuál sería. Luego, si esto prescribe o no, y qué tipo de acción estamos aconsejando según se trate del hecho que ustedes tienen analizando, ¿no? Así que creo que no nos olvidamos de nada. Se ha derogado el artículo anterior que hablaba de la figura de la nuera viuda sin hijos, ¿se acuerda? Así que con eso se terminaron todas las discusiones jurisprudenciales. También es un avance que se faculta al legitimario para perseguir contra terceros adquirentes bienes registrables. Es una solución evolutiva. Tendrá que determinarse si fueron de buena fe o de mala fe. El principio de la restitución en especie deja de ser absoluto, esto también es importante. El dominio implícito en la acción de reducción cede cuando el donatario y el subadquirente demandan en su caso. Pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio de la cuota legítima. La solución que prevé el 2458 facilita la circulación de los bienes. Y la jurisprudencia, bueno, ha avanzado bastante en ese sentido. Lo que ha hecho el Código Civil es justamente recopilar estos avances. La prescripción adquisitiva breve y su cómputo de la posesión del bien donado no se concilia con la intangibilidad de la legítima y su protección. Bueno, eso es un tema que tendremos que ver en cada caso, pues los herederos forzosos no podrán en vida del causante controvertir su voluntad y en muchos casos probablemente a la apertura de la sucesión los donatarios ya hayan consolidado su título, así que guarda con eso. Bien. El tema de la donación de los adoptantes, no lo dijimos, pero la adopción plena se iguala el derecho del hijo habido matrimonio con el adoptado, y en la adopción simple no heredan los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de la familia de sangre, ni la familia de origen los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes, los padres adoptantes heredan excluyendo a los padres de origen, esto lo dice el 2432. Bien, creo que déjenme repasar, pero no nos olvidamos de nada. Así que bueno, nos ponemos a trabajar, Vicky, nos dividimos en grupos, anótense las dudas y las preguntas para
charlarlas en cuanto hayan concluido con el debate y la formación de los grupos. Hacemos fichas de trabajo, como siempre, para intercambiar conclusiones con el resto. En un ratito nos vemos. Juli. Bien, ahí hizo un breve resumen de todo lo que serían las acciones que pueden llegar a iniciarse en una sucesión cuando esta legítima se ve vulnerada. Y ahí tenías, Mariela, la contestación al derecho comparado que hizo saber. Bien, y ahora sí les voy a dar lo que es la actividad, y en un ratito se une la profesora, así que lo vamos a charlar entre todos. Pero lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo les voy a dar un trabajo, un hecho, donde no van a tener nada, ningún dato más que como si fuese un cliente que viene y les cuenta algo. Y ustedes me van a decir, en base a lo que leen y en base a las acciones que hoy conocieron, ¿les quedó alguna duda de alguna de estas acciones? ¿Algo que por ahí hayan que los pueda ayudar? ¿Se entendieron las acciones, cómo estaban, digamos, las acciones que existen, que es la acción de colación, las acciones de familia, las acciones las de partición? Bueno, en base a esas acciones ustedes van a leer el caso que les llega a su estudio, vamos a hacer de cuenta que, o sea, les llega el caso como abogados, y ustedes lo que tienen que decirme a mí es qué acción y con qué les ayudarían a esta persona, ¿sí? Yo se los paso ahora al grupo, les digo quién va a hacer cada caso, lo leen y no se desconecten, digamos, lo leen, lo charlamos y después les paso el caso real para que hagan y elaboren la ficha de trabajo que decía Cecilia, ¿sí? Somos... Bien. Mariela y Candela van a hacer el trabajo caso Rey, que ahí les está llegando al grupo. Elizabeth y Agustina, caso Jalil. Juan Ignacio y Álvaro, caso Basotti. Y Rocío, te paso el caso Casati. Está muy bueno el caso Casati. Nos tomamos 15 minutos, lo leen al caso y ahora lo charlamos. Piensen, ¿quiénes están legitimados? O sea, ¿quiénes tienen la legítima en el caso que ustedes tengan? ¿Sí? En el caso de que esos bienes, ¿cómo se dividirían? ¿En qué proporción? ¿Cómo dividirían? ¿Cómo harían la partición de esos bienes? Y ante esa situación fáctica de hecho, ¿cuál es la acción que iniciarían? Piensen también si es prescriptible, porque piensen que a ustedes los vienen a ver cuando el causante ya está fallecido y se inició la sucesión. O sea, tengan en cuenta que ese es el tiempo. Nos tomamos 15 minutos y lo charlamos.